Fui muy claro. Si este proyecto que presenta Carlos en un año no camina como es, yo mismo dejo la federación. Futboleras, futboleros, bienvenidos a Voz Autorizada. Qué gusto estar con ustedes nuevamente para conversar todo lo que nos ha dejado novedades este día en el fútbol ecuatoriano. Recordarles que llegamos gracias a CNT. Hoy me complace decirles que estamos con nuestro panel, siempre de lujo, patito constante, el señor Diego Cargua. Y hoy un invitado especial, el demoledor Carlos Tenorio. ¿Cómo le va, Carlitos? Muy bien. No, bien, el panel de lujo por ustedes tres. No, yo me metí pasó, ahí, y yo me Carlitos? meto al Usted sí partido. jugó al fútbol, Sí, yo me meto al Usted partido. sí. El único que ha jugado al fútbol aquí. O sea, es que, claro. Es él. ¿Y por qué es de lujo? Porque las preguntas las hacen ustedes y a mí me toca definir. Tac, tac, tac. Y hoy sí las voy a definir como ustedes ya saben cómo es la vuelta. No como con Inglaterra. ¿Sí? Esa Inglaterra, ahorita sí me va a Oiga, tocar ya, meter. mucha Mire, vaina de Inglaterra ya. Ahorita sí me va a tocar meterla porque hay que hacer el gol ahorita sí. O sea, Sí, ya señor. no puede pegar en el travesaño. Sí, Muy señor. bien. Oiga, le damos la bienvenida a Diego Cargua. Antes de eso, Carlitos, de la entrevista, ¿no? Recuerden a toda la gente que nos está viendo, golazo de promo, golazo de internet. Aprovecha y contrata internet fijo CNT. 500 megas desde 12,70 más impuestos con antivirus y control parental por 3 meses. Cámbiate CNT, sponsor oficial de la TRI. Muy bien, y así arrancamos con la recomendación de Diego Cargua, que justo lo íbamos a presentar. Hoy, bueno, demoledor, un gusto tenerte acá. Empiezan a moverse varias cosas, entre ellos, pues, varios proyectos que se presentan y, por supuesto, candidatos ahí a la nueva presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Se anunció ya, pues en este caso, la candidatura del señor Esteban Paz, con varias figuras alrededor que sabemos que han sido aporte al fútbol ecuatoriano, que han sido elementos muy queridos por el país, y escuchamos algunas propuestas, pero también en este caso queremos escucharte a ti, porque sabemos que también tienes mucho que ofrecerle acá al fútbol ecuatoriano y precisamente desde la federación, Carlitos. A ver, yo soy un tipo muy pragmático, y creo que ustedes me conocen desde el tiempo que manifesté poder aspirar a la dignidad de representante legal de la federación. Siempre lo dije bajo la visión y misión de un proyecto, y lo cargo acá. O sea, lo que yo busco es lo siguiente, ¿no? Y quiero aplaudir, porque es la primera vez en la historia que Carlos Tenorio ha hecho de que los candidatos... Primera vez que vemos que hablamos de las elecciones de la federación, porque siempre lo dije, si tú no tienes un rival o un candidato, es difícil que tú puedas proponer. Ahora que ya conocemos, y felicito la postura del señor Esteban Paz, porque primero que es un dirigente de trayectoria, ¿no? Y ya lo dijo en firme. Yo lo hice hace 7, 8 meses, que vengo seguro. Y creo que él también está seguro. Después nos vamos a poner a pensar quiénes van a ser tu equipo, quién va a ser el otro. No, lo que siempre manifesté. Ahora es momento de hacer un debate. Pero ¿qué es lo que pasa? La reforma a la ley del deporte se dio el 11 de febrero, hace 2 días. Entre gallos y medianoche. Exacto, entonces sí, ahora hay que ver si es que esa ley ya corre en vigencia las decisiones o los artículos que están allí. Pero ¿sabe qué me gustaría? Que quienes están hoy al frente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, si quieren participar, yo no tengo problema. Lo que sí es momento, Ecuador quiere escuchar algo. Nosotros queremos escuchar la solución, a dónde enrumbamos el fútbol. Y la única forma de ser presionado, sea quien llegue a la federación, es con proyectos en firme. Sí, señor. Porque yo lo manifesté en Match Deporte y fui muy claro. Si este proyecto que presenta Carlos en un año no camina como es, yo mismo dejo la federación, porque yo no estoy para echarme encima toda la credibilidad de un país. No, yo tengo un proyecto, pero este proyecto es para todos los ecuatorianos. Si hay que trabajarlos en conjunto con los que están nosotros, o sea, busquemos eso, reencontrémonos como país para darle una mejor línea al fútbol ecuatoriano. Carlitos Vicente, el agradecimiento cordial que vengas acá al futbolero, este espacio, ya sabías, puertas abiertas. Habíamos conversado con respecto ya a tu candidatura, ya tenías ciertas metas, ciertos propósitos. Ahora ya, con proyecto en mano, porque eso es importante, proyecto en mano, Carlitos. Puntos claves de lo que se viene para la propuesta de lo que será Carlos Tenorio y su equipo de trabajo tratando de llegar a la silla de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sí, yo creo que es momento de hablar del proyecto de cada uno, ¿no? Entonces, uno de los proyectos, el proyecto de Carlos va unado a la necesidad que vive el fútbol ecuatoriano. Y esa necesidad es la debilidad económica que manejamos, ¿no? No creo que es suficiente lo que hoy reciben los clubes. Pero yo lo manifesté. El proyecto de Carlos tiene para duplicarles el recurso a cada uno de los clubes.
Pero no es solamente duplicarles el recurso, sino ver cuál es el proyecto a mediano y largo plazo que presentan los equipos. Porque de lo contrario puedes traer la inversión extranjera, trabajarlo como sea, pero si no tienen un proyecto para que ellos tengan sostenibilidad, es difícil. Lo que también este proyecto va a tener mucha viabilidad es de que, escuchando los otros proyectos, porque lo primero aquí es la base económica, que eso es lo que hoy se le tiene que dar a la seguridad, porque con la base económica vamos a poder trabajar todo lo que es la estructura del presente y el futuro del fútbol ecuatoriano, la estructura y la estabilidad del equipo profesional. Pero hay algo, la base del fútbol ecuatoriano es la masa que está en el fútbol de segunda categoría. Y todos los de segunda categoría, yo creo que son el anhelo más grande de llegar a primera. Entonces, creo que todo el recurso que se puede manejar en el fútbol ecuatoriano tiene que ir apoyado también a apoyar a segunda categoría. ¿Por qué les digo? Porque si estos equipos no tienen una estabilidad, siempre van a ser protagonistas 3 o 4 y el resto. ¿Y esa gente qué hace? Y encima tiras resoluciones que afectan la continuidad de los futbolistas. Carlitos, en este caso hay una propuesta clave que es justo la lista del señor Esteban Paz, que empiezan a promocionar la situación de gente que ha levantado títulos, ¿no? Tanto el Toño, Esteban, está con las segundo, formativas. con las formativas. La verdad que ha sido una propuesta interesante porque realmente, hablando a nivel selección, lo que necesitamos sí es levantar un título, sea Copa América o hacer un papel importante en el Mundial. Sabemos que tenemos los jugadores, sabemos que tenemos pues el biotipo especial, estamos siendo potencia precisamente desde ese lado, nos están viendo mucho de todo el mundo, pero aún así, a pesar de eso, vamos al Mundial y todo el pueblo ecuatoriano no está tan unido, no tiene esa fe, no tiene esa confianza, y me sorprende los procesos que se han tomado, arrancando desde Johan Cruyff, que nunca dirigió, después te traen a Alfaro, que le hacen la propuesta de, profe, si clasifica al Mundial le damos un bono, porque no había la confianza de que iba a clasificar al Mundial. Clasifica al Mundial, le dicen, es que era broma, profe, esto era una La verdad bromita. no pensábamos No llegar tan pensábamos lejos. llegar tan lejos. Y así se toman decisiones, no se sabe una línea del técnico, después te traen un Sebastián Becachese que es muy caprichoso. Realmente eso es lo que a la gente le está perjudicando. ¿Cuál sería la visión desde ese lado? O sea, levantar títulos, un proceso. Bueno, primero yo quiero mandar un abrazo inmenso a Antonio Alejandro Castillo, pero yo quiero también saber algo. ¿En qué rol van a jugar ellos dentro de la estructura que van a participar? ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es que estos jugadores que tienen trayectoria estén dentro de la toma de decisiones en la federación. Porque eso hay que saberlo y hay que preguntárselos a ellos desde qué forma van a aportar. Segundo, nosotros queremos ganar ¿qué? ¿En formativas o en el equipo mayor? A ver, creo que la selección no trabaja en formativa. La selección y la federación está para trabajar para que los clubes apliquen proyectos y que la formativa de los clubes, porque hoy tenemos un club como lo es Independiente, que es nuestra cara visible. Porque, ojo, los jugadores que hoy nos representan a nivel internacional no tienen nada que ver con el trabajo que hace la federación. Es un trabajo único de Independiente. Sea criticado que esto nos representan. Entonces nosotros tenemos que saber algo. Que la estructura, por más que queramos trabajar en formativa, lo que primero nos aqueja a nosotros es la falta de recursos en el fútbol ecuatoriano. No está siendo suficiente para que los clubes puedan fortalecer. Eso sí es muy importante mencionarlo. Después la presencia de Castillo, de Antonio, primero que somos de la misma familia. Segundo, nunca lo van a ver a Carlos peleando con ninguno de ellos. Al contrario, ¿sabe qué me alegra hoy? De que desde que Carlos tomó la línea dirigencial, ha hecho de que hoy, por ejemplo, metámonos, porque también tenemos que medir algo, los llamamos a ellos por sensacionalismo o por convicción de que van a tomar decisiones. Sí, porque le voy a ser sincero, porque si nosotros mañana, yo puedo traerte también a Iván Hurtado, a la Sombra Espinosa, todos sumamos. ¿Qué grado de decisión pero nosotros necesitamos eso. Si van a ser partes de la estructura del consejo directorio de la federación, será el vicepresidente, porque yo te digo algo. Hoy los jugadores, ¿será que Moisés Caicedo necesita motivación? Porque también lo podemos manejar como Argentina. Llamar a una cena y están allí los grandes. No, yo creo que no parte por allí la necesidad del fútbol ecuatoriano. Hablemos de propuestas creíbles. Lo mío es muy pragmático y esto se los voy a dejar aquí. ¿Sabes por qué? Sí, claro. Porque puedo conectar con algo que no solamente conecta al fútbol. Ojo, nosotros tenemos que aunar hoy en día el fútbol con la reconstrucción del tejido social.
Nosotros no podemos hablar de proyectos formativos cuando tenemos una presión mediática con la delincuencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos hoy una inversión extranjera, un apoyo extranjero. Entonces, yo creo que el Toño Valencia, con su experiencia, con su recorrido, creo que puede ayudar mucho en eso, pero hay que ver si él tiene ese poder de decisión. Ser parte de eso. ¿Sí me explico? Entonces, yo tengo un proyecto aquí, pero este proyecto lo escribe, lo planifica Carlos, pero es un proyecto para el país. Sí, señor. Pero si mañana el equipo del señor Esteban Paz, el equipo de la otra lista, tiene un proyecto que va por encima de este, perfecto, pero el mío está para trabajar con todos. Ahora, que quede bien claro, no voy a pelear nunca, porque yo sí soy de fútbol, y yo tengo que perder en el fútbol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí estamos. Y se los dejo acá, ¿sabe por qué se los voy a dejar? Lo pueden leer, porque hay que ser muy claros. Yo no puedo ofrecerle hoy al país algo que no está dentro de las necesidades. Nadie habla de las necesidades que tienen los equipos de segunda categoría y que eso es un asunto personal y que es manejado por la federación. Nadie habla de las necesidades económicas que tienen los clubes grandes y que después terminan descendiendo, pero también la federación tiene que saber de que si esto no va con una autogestión en firme, o unimos o aunamos los esfuerzos, ojo, la reconstrucción del tejido social es importante, porque si no, podemos hacer lo que sea, pero vamos a tener 5 personas en los estadios. Barcelona se defiende, tiene buena hinchada, Liga se defiende, y los otros equipos, si no se mantienen acá. ¿Y cómo te mantienes si tienes un presupuesto muy pequeño? El poder de autogestión, el país hoy no te da la oportunidad de poder apoyar a la empresa privada con mucho más recursos, entonces tenemos que mirar más afuera. Entonces sí me gustaría, y yo voy a conversar con Antonio, voy a conversar con Castillo, porque sí quiero saber si ellos van a ser parte de la estructura del consejo directivo para decir, ¿sabes qué, muchacho? Pueden ir, yo voy con ustedes, o nos unimos, pero el tema es, Carlos no está acá para decir, si a mí, siendo presidente de la federación, me van a seguir viendo como Carlos Tenorio, pero sí me tienen que ver como una solución de lo que hoy aqueja al país. Quiero dejar bien claro eso, ¿no? Entonces, felicito que se tome en cuenta hoy al jugador referente, porque eso es lo que va a tener el sentir, porque lo viven en carne propia, pero ahora es la participación, ¿no? Y Carlitos, hablando de la segunda categoría, ¿usted está de acuerdo o en su plan está esto, la creación de la serie C, D, o sea, cambiar el formato del ascenso nacional de segunda categoría? Porque es un desastre, ¿no? Porque se queda en 64 avos de final, creo, el pobre Deportivo Quito empató un partido, chao, se acabó. Después de haber hecho tanto Después de haber ganado una gran cantidad de partidos, y creo que ahí hay un cambio de modelo en la segunda categoría. Sí, mire, yo creo que todo esto se centraliza en la línea y la parte neurálgica. Hoy nosotros no podemos armar líneas de campeonato ni darle una estabilidad a los clubes porque no tenemos una línea de gestión que permita, y esto que lo analicemos bien. Nosotros tenemos a un Moisés Caicedo, y lo voy a poner de referencia y gracias a Independiente porque la verdad que nos lleva delantera. Es uno de los jugadores más representativos y nombrados en el mundo. Pero después nosotros aterrizamos aquí si los derechos de imagen o los derechos televisivos los estamos haciendo crecer económicamente por lo que representamos con él. Entonces yo creo que tenemos que buscar mucho más apoyarnos de que Ecuador ya no es cualquier selección, por más de que no se haya ido bien en las selecciones formativas, pero yo creo que los modelos de campeonatos, a ver, el modelo de campeonato puede ser cualquiera. El tema es, ¿será que la federación les está apoyando con recurso suficiente a estos clubes? Porque voy a decir algo, estos clubes son representados por las asociaciones. Pero yo pregunto algo, ¿le estamos haciendo seguimiento al recurso, poco, mucho, que les entregan para ver si está creciendo? Porque del fútbol provincial nace la visibilidad del fútbol nacional. Entonces, no estamos dando un seguimiento, ¿sabes por qué? Porque estoy entregando dádiva. Y resulta que ahora todo mundo también quiere tener un club. Entonces, hay que preguntarle a todos ellos, ¿tienes una estructura? ¿Cuentas con el recurso necesario? Porque si no, el campeonato se vuelve un campeonato normal, nadie va a los equipos de segunda, la infraestructura de los equipos de segunda, los estadios en los que se juega, todo eso hay que analizar y todo parte, no hay que irnos más lejos. El tema económico es fundamental. Hay que doblarles el recurso a los clubes y hay cómo hacerlo. Y eso se los doy por garantía, pero no es solamente doblarles el recurso, deben presentar proyectos los clubes para ver a dónde apuntan, porque si no van a estar allí los dirigentes recibiendo el recurso y sin embargo sigues teniendo al jugador impago, que es la carta principal, y de allí donde arrancas, el hincha sufre. Métanse en esto a la cabeza. Quien paga y compra el fútbol son dos líneas. El jugador que pone la cara, porque sin el jugador no hay imagen para pagarlo, y el hincha. Y el hincha debe hoy tomar una decisión bajo proyectos
que vengan con una visión y misión muy clara y que mañana den un resultado positivo. Totalmente. Ahí sí, De lo totalmente. contrario, no vamos a avanzar. O sea, puede ser presidente Esteban Paz, puede llegar presidente Carlos Tenorio, puede seguir siendo Francisco Vega, cualquiera. Pero hoy es momento de que nos sentemos a un debate. Ya somos candidatos. Y ese debate es hacer escuchar a la gente. Y es la primera vez que esta persona que les habla alborotó a la gente de fútbol. ¿Cuántas elecciones se llevaron a la federación y nosotros nos enterábamos quiénes eran los candidatos? Y empecé a presionar desde hace 7 meses. Quiero saber con quiénes vamos a participar para dar a conocer mi proyecto. Esteban Paz lo manifestó y yo al otro día ya manifesté mi proyecto y se los voy a dejar. Y para que ustedes vean que las líneas que estoy hablando es de todos los ecuatorianos. Pero si mañana Carlos no está, yo soy un tipo que ya me metí a la dirigencia. Y mi lucha es porque Ecuador, yo creo que hoy tiene que vender mucho más. No podemos hablar de Piero Hincapiés, de Pacho, de todos ellos, pero cuando aterrizamos en la realidad de nuestro fútbol, no es lo que representamos. Nos escudamos simplemente de que gracias a Independiente estamos allá arriba. Entonces, todos los clubes debemos apostar a que si tenemos proyectos, va a ser mucho más visible el crecimiento de nuestro fútbol. En este caso, Carlitos, hay una división marcada. Federación, Liga, Liga Pro. Pro. Es súper marcada esta situación. ¿Qué hacer para la unión? Porque tú lo mencionabas. Acá hay mérito de las instituciones, no mérito del fútbol ecuatoriano como tal. Instituciones que destacan como Independiente del Valle, Liga de Quito, institución que tuvo ir a sus propias entrañas como Emelec para salir de esa situación tan complicada, porque no hay un apoyo. Liga Pro está para sancionarte, para decirte que quito puntos, para decirte no va más, hasta aquí está el control, pero no está para darte ese apoyo. El Nacional desciende precisamente por eso, a punta de sanciones, no en la cancha, sino a punta de sanciones, y eso es muy triste. ¿Qué apoyo se les puede dar a los clubes, a las instituciones, para que no sea solo mérito de ellos, sino que ya la gente sienta que es un mérito global del fútbol ecuatoriano, se transmite a la selección? Vemos jugadores que destacan, sabemos que salen de un club, entonces acá vamos a darle mérito a la institución, pero como fútbol ecuatoriano no estamos apoyando a las instituciones. Ahí hay que separar dos cosas, ¿no? La primera, Liga Pro es una empresa encargada de los derechos del fútbol profesional, ¿no? ¿Y por qué lo digo empresa? Porque él se encarga de manejar los derechos televisivos y eso ayuda a la estabilidad económica de los clubes. Pero después la otra parte es la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es el ente regulador y la cara visible y el paraguas de nuestro fútbol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hemos confundido dos cosas. Acá no es que el fútbol se está yendo por otro lado, porque el fútbol se sigue jugando. Lo que han vendido un entretenimiento, dos seres humanos, es el presidente de la Liga Pro con el presidente de la Federación, que por ahí no se hablan. Es que acá nadie está llamado a ser amigo de nadie. Lo que acá nosotros estamos llamados a que dentro del manejo de las instituciones que nos representa, dar soluciones para que el fútbol de nosotros crezca. Entonces, no confundamos el entretenimiento, no sé cuál será el compromiso de eso, pero el primero en llamar a la calma, a la ética profesional, es la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Cómo es tu relación con Miguel Lord? Con todos me llevo bien. El problema, Sí. ¿sabe cuál es? ¿Sí? Que a veces nosotros pensamos que estar en una institución es hacerme yo famoso. Y es que acá no es hacerme famoso yo. Figuretear, dice. Exacto, es hacer famoso al fútbol porque nos conecta a todo. Y acá creo que ellos se han tomado un protagonismo que no es el que tienen que tomar. ¿Sí me explico? Porque si ustedes se meten a las redes, hoy hacen una encuesta, que la otra vez lo manifesté, están de acuerdo con la administración y no por la administración de gestión, porque quiere decir, la Liga Pro durante el tiempo que lleva acá ha dado muchos recursos. La federación puede haber hecho cosas buenas, malas, pero la gente te va a decir, no queremos ver a la persona. ¿Sí me explico? Porque estructura y material tenemos. Exacto. Entonces yo creo que eso también nos ha hecho ver mal a nosotros. La Liga Pro o cualquier empresa que tenga los derechos del fútbol profesional debe trabajar de la mano con las decisiones y normativas de la federación, porque ese es el ente regulador. No tiene intención de que volver a manejar la federación Eso- la liga. A ver, pero el que la federación llegue a manejar todos los derechos del fútbol, a ver, hay que ser conscientes, ¿no? No creo que Independiente se preocupe con quién maneja el fútbol, porque creo que tiene un proyecto y lo ha hecho muy bien y se maneja y El tema de rentabiliza. los derechos de audiovisual. Todo eso. ¿Sabes quiénes se preocupan de que mañana la federación tome las riendas del fútbol? Los equipos que no tienen proyectos, pero están metidos allí. Les presentas proyectos para que mejoren y están allí. Entonces, ¿qué pasa? Orense no tiene problema porque ellos tienen un proyecto que va creciendo, el mismo Muchurruna. Entonces, pero después tú te pones a ver que Melé, el mismo Barcelona, se sostienen más de la hinchada y no de un proyecto. Porque antes de nacer Independiente, los mejores jugadores de formativa salían de Barcelona y Melé.
Y ustedes se van a dar cuenta, pero ¿qué es lo que pasa? Se acomodaron en tiempo y espacio. Del Entonces, Nacional, Carlitos. yo creo que para que el fútbol llegue a ser manejado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene que hacer un trabajo en donde permita decir de que lo que recibían de parte de la Liga Pro lo voy a doblar. Lo que sí me gustaría a mí es que el recurso que maneja la Federación y la Liga Pro, si se unen, va a haber mucho más recursos para los clubes. Y eso sí sería bueno, porque está manejando cada quien por su lado, pero hay recurso que puede ser mejor utilizado en los clubes, pero presentando proyectos. Entonces, para mí, la Federación lo puede hacer. Pero si la Federación no presenta una línea, como lo hace la Liga Pro, de ir detrás, de buscar recursos, sean muchos o pocos, no creo que va a dar resultados. Yo creo que es con un proyecto amplio. Ahora, Carlitos Vicente, dentro de su proyecto, doblar recursos, pero ¿de dónde viene eso? ¿De los derechos de televisión? ¿De alguna otra situación? Usted lo mencionaba, el uso, el mejor uso de la imagen de los equipos, de los jugadores, ¿de dónde podría venir ese recurso? Y esa es muy buena pregunta. A ver, nosotros somos un país, y se los decía, productor y proveedor. No somos consumidores, pero tenemos una línea en países como el Golfo Árabe, porque mi estructura es en el Golfo Árabe, Perfecto. que van a ser siempre consumidores de las necesidades que ellos carecen. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Ese intercambio. Entonces, cuando me dicen para doblar, ¿por qué línea manejamos nosotros los derechos de televisión acá? ¿Cuánto pueda que recibamos? A ver, pongámosle 100 millones en el año. Okay. Pero tenemos a un país árabe que te puede doblar 200 millones y podemos trabajar. Pero lo que le interesa a los países árabes es tener una conexión con un país productivo para ellos tener tranquila su necesidad. ¿Y aquí me voy con esto? Que es simple hacerlo, muy simple. Porque yo le voy a entregar a ellos y ellos nos van a entregar a nosotros, pero con un proyecto claro como el que está acá. Entonces, pero el recurso no es que lo vamos a tramitar, porque no solamente voy a buscar recursos para centralizarme en el fútbol. Necesitamos mucho más recursos para traer a nuestro país nuevamente a un país de tranquilidad. Entonces, ya aquí nosotros tenemos que adaptarnos al proyecto estatal. Pero yo creo que duplicarle la plata a los clubes, y es muy simple. Y hay otro tema, ¿no? Nosotros solamente hoy nos enfrascamos en los derechos de televisión, en los derechos de las empresas que utilizan la imagen de la federación. Pero ¿quién habla del recurso que entra por la taquilla de los partidos de la selección? ¿Dónde aterriza ese recurso? Y es un recurso considerable que puede ser también inyectado a los equipos de segunda categoría. Pero como son manejados por las asociaciones, es un recurso no para el fútbol provincial, es un recurso para el representante provincial. Porque yo pregunto algo, ¿alguien ha dado un recorrido? Y esto sí lo digo a término personal, mire, yo me he recorrido todo el país y me puede estar escuchando la gente del oriente, la gente de la sierra. ¿Sabes por qué te digo? He ido a todos los lugares y no me gusta ir tanto al fútbol visible. No, vamos allá. Pero resulta que la federación sí entrega alícuotas a las asociaciones. Y alguien ha ido a ver cómo se juega el fútbol. Entonces, yo creo que hay recurso que más allá del... Claro, del Parker Anderson nomás. Por favor. Solo ese. Solo ese. Carlitos, y para cambiar el tema de las inferiores que usted ya habló, a mí al menos me da un temor, una animadversión por parte de esta federación, cómo últimamente se ha ido abandonando el tema de la sub-20, la sub-17, la sub-15. No hay ni técnico. No hay proyecto. No hay proyecto. No hay proyecto. No hay proyecto. Entonces, Se y tenemos esperanzan una en- gran camada. Aucas hace lo suyo, Liga Independiente, Orense hace lo suyo con los inferiores, pero no hay ni técnicos que estén al frente de un proyecto, su proyecto para las inferiores, Carlitos. Sí, mire, yo no le cambio el discurso a nadie, ni mucho menos al fútbol, porque Carlos es referente en el fútbol. Ujú. Y ustedes, antes de que se diera esto, de que ya hubieran los candidatos, me han entrevistado, no solamente ustedes. Claro. Yo no escojo prensa, ¿no? Porque hablo lo mismo. Pero si ustedes se ponen a ver, y esto nos ha venido pasando, y es el momento. Por eso mi línea, ¿cuál fue? Es momento de que todos los aspirantes a esta dignidad presentemos un proyecto, vayamos a un debate. El proyecto te presiona, y yo soy muy claro. Si esto que Carlos menciona acá yo no estoy diciendo que el recurso va a venir de lo que te entregan las empresas como claro, no. No. Porque eso ya está De fijo. la No, inversión privada, sí, no. la inversión privada tiene que estar y yo sé cómo la Ya. manejo. ¿Y saben por qué les digo esto? Y si esto no se da en un año, ustedes van a ser los primeros en llamarme. Sí, ¿Y saben qué señor. les voy a decir? Yo dejo esto porque yo no me voy a tirar, que vayan los que quieran. Pero este es mi proyecto. Ahora, si hablamos de las formativas, entonces, si no presentamos proyectos, ¿qué va a pasar? 2 periodos y te dicen, es que el entrenador no fue bueno. Es que la formativa, no. El proyecto te tiene que presionar porque tú tienes que hablar en firme. Entonces, yo acá, ¿qué propongo? Si nosotros acá tenemos entrenadores
Hoy yo veo que con todo lo que ha hecho Carlos, veo que tenemos al Quinito, a Neisser allí. ¿Y por qué no lo hacían antes? ¿Saben por qué? Claro. Porque a veces buscamos hacer una campaña política para que vean. Yo quiero ver que lo sostengan, porque son gente que a la larga te van a dar. ¿Sabe qué vamos a hacer con las formativas? Primero, con los proyectos, vamos a ir trayendo a los entrenadores idóneos que se adapten al proyecto ganador. Yo no quiero entrenadores que vengan a decir, tengo buenos jugadores. Sí, pero nos eliminamos de todas las competencias. Claro, no necesariamente nombres, ¿no? O Exacto. exfutbolistas, sino gente que esté capaz. Exacto, que sea capaz, porque ojo, Ah. el hecho que llegue Carlos ya tienes una presión con el fútbol, pero voy a dejar bien claro esto. Yo no vengo acá para hacer parcería con nadie. No, porque estas instituciones no son para manejarlas con parcerías de amistades. Yo puedo ser muy amigo de Edinson Méndez, pero si Edinson Méndez no está dentro de la línea, de la capacidad, de la línea que nosotros buscamos, con el dolor del alma. Pero veo que sí se están empezando. Es que la gente piensa que porque está Carlos, a ver, aquí hay muchos entrenadores buenos, muchos, pero tienen que adaptarse al proyecto y a la preparación de lo que buscamos. Al modelo de juego. Lo que resaltaba al menos por tomar un ejemplo, de Venezuela, de Colombia, que venían jugando igual desde las formativas, de la sub-15, 17, y el entrenador de la mayor jugaba igual que ya los jugadores de las inferiores ya lo hacían. De la idea, lo que hace Independiente. Miren una cosa que es, y a veces uno dice, se siguen dejando utilizar a veces. Yo he visto que ha pasado Juan Carlos Burbano, ha pasado el Paturru, han pasado muchos. Jimmy Brand. Pierden 2 partidos y lo sacan. ¿Sabes por qué? Me llamas a mí, yo tengo que presentar mi proyecto como entrenador y yo como selección o como federación te voy a decir, el proyecto de la federación es este. ¿Se adapta o no se adapta? Para que tú no lo tengas a él presionado por un resultado. ¿Sí me explico? Sí, totalmente. Nosotros tenemos que apostar a ser competidores, ya no participantes. ¿Cuántos periodos tiene la actual administración? Solamente ellos saben en qué se han equivocado o no. Pero cambiar 4 entrenadores en un proceso es una locura. Claro. O sea, ¿sí me explico? Entonces, Claro. Sí. hay 2 temas que tiene la selección de Ecuador, ¿no? Y que yo me apego mucho a esta premonición, diríamos así. Fuimos a Mundial seguido 2002 y 2006. Sí. Vamos a Mundial seguido 2022 y 2026. Solamente le estamos subiendo el 0. Ojo con esto. Entonces, si la del 2006 fue a renglón seguido, pero se cumplió un proceso con Bolillo Gómez, se cumplió un proceso con Suárez. ¿Sí me explico? Una línea similar. Exacto. Entonces acá tenías a Gustavo Alfaro y después del Mundial de Qatar lo sacaste, pero trajiste varios entrenadores y ninguno continuó la línea. ¿Sabes qué hacen? Vamos a tirar en redes sociales qué opina la gente del entrenador. Estamos contratando entrenadores más por término personal porque me gusta a mí y no porque te va a hacer bien al país. Ojo con esto. El país hoy no quiere escuchar si el candidato que va a la presidencia ganó títulos con ligas, si Carlos Tenorio se juega en el Mundial. No, el país hoy está para escuchar respuestas de solución. Porque nadie te garantiza que porque yo jugué en el Mundial, no. Entonces eso sí me llevó a presionar un proyecto. Entonces no nos aunemos a historias que no las hemos construido nosotros. Ojo con esto. Entonces, que hemos ganado títulos. Todos hemos ganado títulos. Pero acá no se trata de títulos. Se trata de proyectos porque es la selección y la selección se sustenta de cuál es la estructura de los clubes. Y los clubes, no solamente te puedes centralizar, es que voy a hacer scouting para las formativas. Independiente te facilita el trabajo hoy, pero nosotros tenemos todo el país, que pueden haber muchos jugadores y que te pueden aportar. O sea, es un proyecto para que nadie aquí se resienta. Pero si los otros no tienen proyectos, si tienes ahí uno como Independiente, tienes ahí como Orense, son ellos los que van a tomar la posta. Mire la palabra proyecto, y yo aquí les hablo del proyecto, pero un proyecto con las líneas de cómo podemos llegar a conectar las piezas, pero sin salirme de la línea de que esto se puede unir al proyecto del señor Esteban también, o si participa la otra línea del oficialismo. O sea, la idea es que Carlos está acá para dar una pequeña respuesta a una solución de lo que nos aqueja. Y la estructura económica hoy es fundamental para poder llevar los proyectos, porque a mitad de año vamos a empezar a decir así, es que no tenemos recursos. Pero tienes a un país que te vende en Europa Moisés Caicedo como el mejor del mundo. ¿Y dónde están los derechos de televisión? Entonces, y que la Liga Pro trabaje de la mano en concordancia con la federación y que el recurso se distribuya mejor. Solamente estamos hablando de los recursos fijos, pero los otros recursos pueden ser también para ir mejorando las infraestructuras en las provincias del equipo de segunda categoría, porque sí hay plata para eso y la puede sacar de aquí dentro, fuera de la inversión extranjera. Me llama mucho la atención, Carlitos Vicente. Usted es un hombre que puede abrir las puertas en el Golfo Pérsico, en Arabia, en Qatar.
Usted hablaba del talento humano que aquí tenemos y de sobra. Nosotros, ¿qué podríamos recibir de allá? Porque yo vea, ahorita solamente imaginándome, derechos de televisión. Tenemos un canal fuerte allá en Arabia Saudita que en este momento 7 tienen. está manejando. Pero ¿qué más podríamos recibir como beneficio para federación, para los jugadores, para los clubes, para el país? Buena pregunta. Miren, los países del Golfo Árabe, en donde está la relación, es muy directa la conexión y el recibir que nosotros vamos a tener. ¿Sí me explico? Pero hay una cosa acá que podemos hacer. Del 100% de los jugadores, y hablamos en la masa que tiene el fútbol ecuatoriano, ¿cuántos se van a Europa o cuántos llegan a la élite? Ni el 5%. Sí. Ni el 5%. Pero el 90% para el Golfo Árabe es un jugadorazo. Y eso puede ser inyección económica, pero también le cambias la vida. A ese jugador no le quitas la ilusión. Ojo con esto. Y a su familia también. Porque después el Golfo Árabe necesita algo. ¿Cómo yo hago que la sostenibilidad del turismo de mi país, de la alimentación de mi gente como país esté? Yo tengo el país productivo. Lo que ellos necesitan es tener una conexión que nos permita. Nosotros entregamos producción, ya sean jugadores, lo que sea, y ellos nos van a entregar recursos. Nosotros somos productores y proveedores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No les seduce eso. ¿Cuántos jugadores se han quedado por fuera después de hacer 4 años de formativas? Claro. Y los ves jugando segunda categoría y te puedo asegurar, jugué en el Golfo Árabe. Armemos una línea porque no solamente es Qatar, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Mire, ustedes tienen en el Golfo Árabe un sinnúmero de países con potencial económico y que esos jugadores no les va a preocupar si están jugando allá, pero sí saben que van a cambiar su estilo de vida y no van a estar deambulante incrementando la delincuencia. Eso es trabajar en la reconstrucción del tejido social aunado al proyecto estatal. Hoy el presidente lucha con esto, sí, porque esto ya no se convirtió en un problema para los ecuatorianos, un reto. Y los retos tenemos que aportar con proyectos pragmáticos, creíbles. No vamos a vender demagogia. ¿Por qué? Yo aquí no les voy a ofrecer nada que no sea lo que podemos aunar. ¿Cuántos niños llaman a Carlos? Y lo van a llamar al Toño Valencia, llegando a la federación. Lo van a llamar a Castillo. Por supuesto, buscando oportunidades. ¿Y qué oportunidad? Al Manchester no lo vas a llevar. A México no lo vas a llevar, porque eso es como quien diga los que ya quedan rezagados, pero pueden estar en otros lados. Pero lo que queremos es apoyar a los árabes y recibir. Lo que me hablabas de los medios, de los derechos de televisión. De los derechos de televisión. Y esto no va a permitir que no vamos a trabajar con las empresas locales. El tema es, y conocen, tienen una estructura para dentro del tema visual. Es increíble. Entonces, ellos no tienen problema aportar a ningún país. Lo que sí necesitan saber qué reciben de acá. Y, claro, entonces, eso va a dar estabilidad. Inversión. Hombre, eso va a dar estabilidad. Hoy nosotros nos ponemos a pensar, a ver, puede llegar cualquiera a la federación, pero nos hemos puesto a pensar cuántas familias se están quedando desplazadas porque 10, 20 años atrás era uno de los sustentos principales. Tú ibas al estadio y la gente te vendía, iban a la casa y era el sustento. Pero hoy van al estadio y se encuentran con 10 personas, pero preparaste para 100. Claro. ¿Y quién repone eso? No estamos pensando eso, que los estadios están vacíos. ¿Y por qué? Porque tenemos una presión, la gente ya no te quiere salir en la noche, pero ¿y si los vas a ver desde la casa? Tenemos que incentivar a que la gente... Mira, los estadios fueron una línea de conexión muchos años atrás. Tú le decías a tu esposa, vamos a ver el fútbol con tus hijos. Los hijos veían al jugador de frente. Hoy ya no hay ese incentivo porque los padres que dicen, mijo, pero el partido termina a las 11 de la noche, corremos peligro. Entonces, ahí es donde yo voy. No. Hoy no es solamente decir de que Carlos Tenorio jugó el Mundial, de que yo gané copas. No. Proyectos, necesitamos trabajar de la mano. Hoy la selección está desconectada con su público, con el ecuatoriano. ¿Qué buscaría usted para nuevamente conectar con el aficionado? Porque hoy juega la selección, todos ya ni siquiera ponen a ver, ni siquiera se llena el estadio, salvo que juegue Messi, el rival, ¿no? Pero de ahí... lo vimos, ¿no? Ecuador, Venezuela en Casablanca. Exacto, ¿no? Ojo ahí. La selección futbolísticamente no está desconectada del público. El público está conectada siempre con su selección. Lo que se ha desconectado la gente con quienes están al frente del manejo es con la dirigencia. Claro, sí, exacto. No y con el técnico también. Sí me explico. Entonces, mi opinión siempre fue, no es que el entrenador sea bueno o malo, y lo sigo sosteniendo, pero creo que Ecuador hoy podía apostar por algo mucho más. ¿Sí me explico? Por la visibilidad que tenemos. Pero después, mañana juega la selección y todo el mundo va por ver a Moisés Caicedo. Claro. Pero lo que la gente no está de acuerdo es
por varias decisiones que ha tomado Más allá de que sea la bueno o federación. malo, en este caso el técnico, o sea, le estás dando justo lo que mucho critican. Un premio. El que no sabes por qué no llegó con un proyecto, como tú lo dices. Proyecto. Y hay una situación, vetos de jugadores, que eso no es una incógnita para nadie. Y luego, la soberbia de manejar una selección, que tú dices, yo lo convoco a este chico, que no pasó formativas ni nada. Una falta Y de lo respeto al pongo fútbol. porque yo quiero. Después, este chico no va porque yo veo que hay mejores. Entonces, no hay una explicación, no hay una situación clara. Y ese tipo de cosas desmotiva primero al jugador, que se esfuerza, que está fuera, está haciendo un buen proceso fuera, pero no te van a convocar nunca. Luego te dicen que porque filtraste alineaciones no vas a estar. Pero ¿dónde está la explicación? Cuando en mérito estás haciendo las cosas diferentes. Y eso es lo que ha desconectado realmente a la gente. ¿Cómo trabajar con esa situación? No te voy a pedir un nombre de un técnico específico, pero la gente acá que nos ve dice, un técnico específico quisiera, ¿cuál es la línea que a ti te gustaría? Porque sí, tenemos a BKHS que se ha convertido en el desagrado de muchos. ¿Qué línea? A mí, Exacto. a mí yo creo que voy a responder esta pregunta y voy a ahondar un poquito en un tema que es muy importante, ¿no? Ok. A ver, en el tema del cuerpo técnico, cuando hay un proyecto es mucho más fácil poder decidir al entrenador, ¿no? Pero yo creo que el entrenador hoy de Ecuador el entrenador para Ecuador tiene que ser un técnico con carácter, con personalidad, porque el ecuatoriano es un poco como, ya estoy ganando algo y me crezco, ¿no? Entonces, si el profe Becasese hoy, ¿sí me explico? Hablamos de que yo, por ejemplo, les voy a ser sincero, no lo conocía, con el respeto que se merece, no lo conocía. ¿Sí me explico? Ya después se habló. Entonces, si no te presentó un proyecto, ya sabíamos a qué nos apoyábamos. Pero mi tipo de entrenador tiene que ser ese entrenador con carácter. Hoy, si me preguntas por un Bolillo Gómez, no porque estamos en una actualidad, pero tiene que ser ese entrenador que le haga llegar al jugador ecuatoriano que diga, ustedes tienen mucho potencial y están para ser campeones. Pero acá, ¿sabes qué nos siguen inyectando? Ya estamos en el Mundial, vamos a participar. Y si pasa algo, ¿por qué no estás contratando bajo proyecto? Entonces, claro, para que le quede claro, mi cuerpo técnico tiene que ser de ese entrenador firme y que te ayude a crecer. Y después hay muchos en el mercado. Pero yo quiero dejar algo bien claro, ¿no? ¿Cuántos son los periodos que tiene la actual dirigencia de la federación? Vas para el segundo, ¿no? Les queda un año. Acabo el segundo. Cuando se llevaron las elecciones por primera vez, y esto para que lleven a consideración, quienes crearon la Liga Pro, y en ese tiempo creo que Esteban Paz estaba en Liga y estaba liderando, ¿no? Sí, sí. Estaba Miguel, estaban todos ellos. ¿Y por qué no fue él el presidente de la federación con todo el recorrido? Y fue la actual, o sea, es algo que entonces, algo tiene que haber pasado en el camino. Pero ahora que ya no se puede, si es que se aplica la reforma de la ley del deporte, o sea, ¿por qué ahora sí y por qué no se trabaja en conjunto? Que yo tenga entendido, la Liga Pro se creó consensuando todos ellos, porque los dirigentes han sido los mismos. Claro. Y entonces resulta que ahora nosotros queremos, entonces está bien, no hay problema, vamos con un proyecto creíble, porque si no vamos a entrar solamente con el nombre, con lo que diga la gente. Yo acá no quiero que nadie hable bien de Carlos, acá quiero que presionen a Carlos por un proyecto, pero esto es bueno, o estoy mal yo, porque ellos estaban, y para poner al actual dirigente de la federación, mejor currículo tenía Esteban Paz, o estoy mal. Claro. ¿Por qué el presidente no es el presidente de Independiente? Porque es un proyecto ganador. ¿Por qué no son? Entonces algo está pasando aquí. ¿Y cómo es que ahora no se lleva la Liga Pro con la federación? Yo me he sentado en la mesa. El ingeniero Francisco Egas, Miguel Ángel Lor, en la federación, porque cuando yo tomé las riendas de la AFE, lo primero que hice fue conectarme con cada uno de ellos, porque lo mío es traer proyectos que todos nos van. Y yo los vi riendo contentos. ¿Y cómo es que de un rato a otro no se llevan? O sea, o es una cortina para seguir todos allí, pero hoy que apareció Carlos, porque Carlos es de fútbol, pero yo sí vengo con una camisa diferente, pero no vengo con una camisa diferente a sacar al dirigente, ¿sabes por qué? Porque hay que cumplir una normativa. Yo quiero preguntar si todos cumplen la normativa, entonces ¿qué es lo que pasa? Yo vengo a trabajar con ellos también, pero yo vengo a apoyarlos con algo que acá nos aqueja, recursos. Claro. Hay que hablar de recursos, con ese recurso sí va a haber crecimiento en todas las estructuras del país. Entonces, ahí se las dejo, porque será que preguntarle, Esteban, me fuera gustado que usted debería haber sido, porque en ese tiempo, porque después ya las cosas cambiaron. ¿Y por qué no fue él el presidente? Porque me parece que venías campeón de la Liga. ¿Por qué no son? ¿Sí me explico? El actual presidente de la federación, en Católica, ¿qué había ganado? Católica recién llegó por primera vez en la historia a ganar una Copa Ecuador. Entonces, no pongámonos con eso. Es que Carlos no está preparado por una administración. Pero si Carlos no está preparado, los que nos están administrando, entonces, ¿qué hacemos? Claro. Pero vuelvo y repito, yo estoy trabajando para todos. Me llevo muy bien con el ingeniero Francisco Egas.
y él lo sabe. Me llevo muy bien con Miguel Ángel Or, pero aquí no se trata. Siempre vamos a estar en controversias en muchas cosas, pero eso no quiere decir que después de la cancha no nos podemos hablar. Esto es otra cosa. Pero hoy la administración del fútbol ecuatoriano tiene que ir bajo proyectos. Y si no hablan proyectos en firme de dónde vamos a sustentar o a darle estabilidad a los clubes, vamos a seguir vendiendo demagogia. Vamos a seguir vendiendo demagogia. Y lo vuelvo a repetir, si esto en un año no funciona, yo mismo les dejo la federación. ¿Y sabes qué va a funcionar? Porque acá no hay por dónde perderse. Si Carlos fue ídolo en los países árabes, llegar con una carta de presentación va a ser más fácil para hacer negocio. Y les pongo un ejemplo que lo hablé. Eso sí, Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, claro. Vamos a hacer negocios por medio del fútbol, pero yo lo que atraigo es conectarme con las necesidades de todo el país, porque aquí gana el vendedor ambulante. Los taxistas, les voy a preguntar algo. Cuando hay fútbol aquí dicen, chuta, antes yo me hacía $40 porque era mucha gente. Hoy no quieren ni salir. Los vendedores ambulantes, antes se vendían 10 camisas. Entonces, tenemos que pensar también esa masa y otra cosa. Solo el que lo vive lo siente. El que no lo siente en carne propia va a aparentar que lo siente, pero él está pensando en otra cosa. ¿Y quién les habla? Yo vengo de esta familia. El fútbol me dio a conocer, pero conozco todas las etapas. Cómo es conocer el dinero desde aquí, conocer el dinero acá, pero sobre todo me empapé con países que son totalmente desarrollados y sobre todo consumidores. Y Ecuador es productivo y proveedor. Aprovechemos eso, no lo dejemos pasar de largo. Pero si tenemos que trabajar de la mano, esto es para trabajar de la mano. Ojo, que mi proyecto no está de que no vaya él, no. Es para trabajar de la mano, pero agarremos la mejor opción, porque si vamos a estar solamente por sentimientos o por el ego de ser presidente, pues ¿sabes qué? Vamos a seguir quejándonos del fútbol. Ojo con eso. Carlitos, dale. Javi. Justo con respecto a esa situación, ¿no? Acá hablábamos que Esteban pues presenta su grupo de trabajo. Me pareció una estrategia sensacionalista, decirlo así, gente que traes. A Toño lo queremos mucho, a Segundo. Secon lo quieren. Y justo estaba en un momento en el que era indicado. Pero así funciona la política. Tal cual, ¿no? Pero te digo, si a Segundo lo llamabas hace 10 años, no sé si realmente era lo mismo. Pero justo aprovechas de esos momentos. Y justo eso te quería preguntar. En este caso, Carlos tocó la puerta de alguien. ¿Hay las primeras personas o primeros nombres con quienes se trabajaría, con quienes vas a estar aliado? Mire, y acabo de decir algo muy bacano, ¿no? Muy chévere, muy bonito. Y esto no tiene que hacer de que la gente se resienta. Pero ustedes a Carlos lo vienen escuchando hace 7 meses hablando de un proyecto. Yo nunca hablé de la federación. Y el rato que Carlos sale a proponer un proyecto, yo veo ahora que llamas a Antonio Valencia, que llamas a Castillo. Pero yo nunca lo he visto al Toño hablar de que le gustaría estar dentro de la dirigencia de la federación. Entonces hay que ver qué rol van a jugar, porque si no nos van a utilizar y van a decir mañana no. Yo quiero verlos a ellos, si llega Esteban Paz, los quiero ver en el poder de decisión. Porque si ellos en el poder de decisión, habiéndolo sentido en carne propia, los proyectos como el que ustedes me han escuchado desde la asociación, la dignidad y respeto para el jugador, ellos iban a ser piezas claves para que eso se lleve. Pero ahora nosotros, ¿qué tenemos que ver? ¿Cuándo se llevan? Y aparte ya es empezar a jugar sucio, ¿no? Tiras una convocatoria, un feriado, y el feriado en carnaval ya arrancó desde el día miércoles, del día que tiraron la convocatoria. Entonces, desde ya no quieren que el fútbol cambie. Tira una convocatoria en una fecha y en un día en donde tengan los días contados. Pero tranquilos, que cuando uno se mete a esto, uno sabe a qué se atiene, porque a ellos les gusta jugar de cualquier forma, contar, de seguirse sostenendo en el poder, ¿no? Y si la política es así, uno tiene que adaptarse al sistema, no el sistema a nosotros. Entonces les voy a decir algo, ¿no? Yo he visto acercamientos, pero yo quiero ver si ellos van a ser parte de la estructura. Pero yo también voy a hablar con el Toño y le voy a decir, Toño, ¿te vienes a este proyecto? Entonces hay que ver, pero gane quien gane, yo voy a estar siempre allí. Pero mi proyecto y quienes me van a acompañar, tiene que ser gente que primero cumpla los lineamientos y tenga la capacidad de que a esto que le vamos a dar fuerza a este proyecto, ellos también estén para que esto se vea reflejado. No es llamar por llamar. Y si me preguntas hoy, todavía no los tengo, pero yo me puedo inscribir faltando 1 hora, porque así es la ley, no tengo problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo sí me gustaría, así como me entrevistan a mí, que vengan aquí, que traigan un proyecto, hay que entrevistar al Toño, a Castillo. No descarta que el Toño y el Toño tienen que venir para ver qué rol van a jugar. Esa es la idea, Carlitos. Justo arrancamos contigo. Comprométalo aquí en vivo de una vez. Y arrancamos contigo. Es más, yo justo ya mencionaba y estaba haciendo los acercamientos con las otras personas, porque cuando tienes un proyecto, cuando tienes una idea clara, no tienes el miedo de enfrentarte y sentarte a decir, este es mi proyecto y vamos a trabajar en esto. Entonces, tenga la plena seguridad que al menos acá los vamos a tener a las personas y si en que caso van no a vienen, participar. ya venden demagogia. En
Va a ser complicado. Ahí Mira, sí. Se los diré. mire, Serán evidenciados, Carlitos. y con esto termino. Mire, el Pancho Ceballos, ¿sí o no? Sí. Todos sabemos que el Pancho fue el primer jugador que abrió la línea de la parte dirigencial, ¿no? Pero yo hice mi línea correcta y con el Pancho hemos hablado y siempre le digo, Pancho, yo aspiro a la federación, pero quiero saber cuál va a ser tu postura, porque nosotros no podemos pelearnos. Entonces yo también quiero ver cuál es la postura del Toño, de Castillo, dentro de esto. Si ellos van dentro del directorio y ellos ganan, yo sé que dentro del directorio tienen poder de decisión, porque les pongo esto. Agustín Delgado está en este actual directorio de la Sí, federación eso y lo manifesté en una radio. Y esto no es que seamos enemigos, pero ustedes lo han escuchado al team No. saliendo a la prensa a decir, ¿sabes qué? Carlos, Claro. venga para el proyecto de la Asociación de Futbolistas. No, ¿sabes por qué no hablan? Porque te invisibilizan allá. Y aquí la figura es Agustín Delgado, la figura aquí es Antonio Valencia, es Alejandro Castillo. Entonces quiero saber qué protagonismo van a correr. Porque, ojo, Alejandro Castillo fue entrenador de Barcelona, ¿no? Sí. Y estaba haciendo buena campaña y lo sacaron. Pero yo no vi a ninguno de los que hoy participan salir a decir, no, yo estoy aquí para trabajar, para que el fútbol crezca, Alejandro Castillo. No, ¿y cómo es que ahora nos llama? Entonces yo no quiero que nos utilicen a los jugadores. Y yo les voy a ser sincero, si no es como presidente, yo acá, y hay un proyecto mejor al mío, perfecto, pero hoy yo tengo un proyecto claro y se los voy a dejar para que ustedes hagan preguntas. O sea, y aquí está todo bien, porque yo acá no voy. El Toño es mi hermano, Castillo es, ni hablar, es mi recontra hermano. Y me alegra verlo, porque hoy veo que los dirigentes se tienen que apoyar para subir acá. Pero no quiero que solamente los utilicen por el grado de publicidad que tienen, sino qué rol les van a dar. Porque con el rol que ellos vayan, ahí sí vamos todos de cajón en el cambio del fútbol ecuatoriano. Les mando un abrazo y Carlitos. éxitos a Esteban, a su lista. Y a la mía también, porque después la van a conocer. Porque sí, me quedan todavía, ¿cuánto me queda? Hasta miércoles, ¿no? sí. Usted ya tiene. Hasta eso. miércoles de ceniza, no. ya, rapidito, no, yo creo que sí usted ya la está- tiene, pero mejor guárdese. No En está- su está proyecto bien. sí está considerado también el fútbol femenino, ¿no? Mire, el fútbol femenino va de cajón. Aparte, ya tenemos que parar con eso de venderle una película. El fútbol femenino aquí es demasiado estropeado. Es eso. Nadie se preocupa de que Muy son amateur. féminas, de que mañana son gente que Ya tiene que hay pasar. sub-17, Claro. ya hay torneos sub-20. Y es solo, y ojo, La verdad. y quien maneja el fútbol femenino, creo que tiene voz y voto en la federación. ¿Cuál es el proyecto acá Exacto, eso. que ampara a las féminas? ¿Sí me explico? Y después te señor. dice, por eso quiero que llegue gente de fútbol a la federación, porque así el proyecto de la Asociación de Futbolistas va basado en algo, que el seguro de salud y de vida, sobre todo para las féminas, porque ellas no Ujú. juegan tanto tiempo, pero mañana van a ser mamá, nadie Claro. habla de que van a tener que utilizar una maternidad, cómo se retiran, y me ha tocado ayudar a chicas, operarse. Entonces, ojo con esto, el dirigente no cuida del jugador, el dirigente simplemente maneja al jugador. El que sí está encargado de velar desde que empiece el fútbol profesional hasta el día que se vaya de este mundo es la Asociación de Futbolistas, pero ese proyecto tenemos que trabajarlo de la mano con ellos. Pero ¿sabes por qué no lo trabajas? Porque piensas que ese recurso que puedes invertir, pero no te das cuenta de que mañana estas féminas van a todas las competiciones y saben cómo viven, saben cuánto ganan. Claro. El fútbol Y femenino. también desde la ¿Cómo FED viajan, darle, Carlos? ¿Cómo y también viajan? desde la ¿Cómo FED viajan? darle más marketing, Carlitos, porque no se sabe los Más marketing, torneos y, claro. y nada. Pero se recibe un recurso directo desde la FIFA por el Exacto, fútbol femenino. exacto. Y vamos a ver si está, pero con Carlos No dentro se de la federación. fiscaliza eso. es La complicado. FIFA apoya en todo, pero acá nomás se hablan de dos cosas. Hay mucho entretenimiento, por eso yo traje estos papeles, pero traje también lo estatutario, ¿no? Los estatutos, las normativas. Entonces, si ustedes querían hablar de los estatutos y normativas, íbamos a entrar en el mismo entretenimiento que nos han tenido toda la vida. Yo entonces preferí hablar del proyecto, porque acá vamos a hablar de lo que hoy nos aqueja y que podemos salvarlo al fútbol Y ecuatoriano. justamente vamos a tener a los otros candidatos. Está hecha la invitación, ya se ha hecho un acercamiento, vamos a tener los contactos. Carlitos, esperamos contar con usted también para esa fecha, No lo dudo. a reunirlos y precisamente a escuchar a todo. Porque... Vamos al debate. Me gustaría Sí, que, claro, que la verdad vayan que todos los vamos a panelistas. Esa es la organizar un idea, debate. Carlitos. Vamos a ir al debate y Y precisamente... sabe cómo quisiera que escucharlos. fuera. Que conectes a diferentes actores periodísticos de todas las camadas. Sí, 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 al eso joven, es. al de amplia trayectoria, y que pregunten para que Tal allí cual. la gente esté clara de que quienes tomen las riendas del manejo de la selección, vamos por un buen Y camino. lo haremos así, Sí, ¿no? Y sin vetar a nadie, como vetar. a nosotros nos han vetado en la actual federación. Sin embargo, les mandamos un fuerte saludo. Gracias, Carlitos, por estar acá. Todos Para al que ha estadio, sido, a todos al estadio. La verdad, Que ha quiero- sido Todos al un placer. Y Sí, recordarles quiero- que nosotros llegamos gracias a CNT y, por supuesto, nos estamos viendo en una próxima edición. Un fuerte abrazo.